Hoy estamos aquí para el día de celebración al Señor. Y le digo que no precisamente porque hoy es domingo, porque nosotros celebramos al Señor todos los días. Todos los días son días de Dios. Todos los días son días de Dios. Sábado, domingo, lunes, todos los días son días de Dios. Todos los días Dios le ha dado un milagro para usted vivir. Nuestra vida es un milagro en las manos del Señor. Se conmemora en los países de origen cristiana, se conmemora el día de Pentecostés en este día. Pero Pentecostés es una parte muy linda que podremos leer en las Sagradas Escrituras. Pentecostés fue el día en que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y la iglesia se tornó identificada como una iglesia llena del Espíritu Santo. La iglesia empezó a vivir tiempos diferentes. La iglesia empezó a vivir su potencial que Dios había determinado para vivir, para ser. Como hemos visto aquí, que el pastor decía antes de mí, que toda organización en la tierra, elke organisatie in de wereld, llegaron a su fin. Ze kwamen tot einde. No llegan a 500 años. Ze worden geen 1000 jaar. Hoy en día cuando usted ve una organización bien antigua, Als desde u- 200 años para acá. Als je tegenwoordig een organisatie ziet, is het 200 jaar tot nu toe. Y eso porque En dat waarom? los dueños van muriendo. Omdat de mensen doodgaan, Los de leiders. hijos también se mueren. En degenen die gaan ook dood. Después los hijos de los hijos se mueren. Dan de kinderen van de kinderen gaan ook dood. Los directores se van muriendo, van En pasando para otros. Degenen die gaan dood en ze gaan het verder geven aan de anderen. Llega el momento que llega al final o cambia de nombre. En er komt een tijd dat het tot einde komt of het verandert van naam. Pero la iglesia no es así. Maar de kerk is niet zo. ¿Por qué la iglesia no es así? Waarom is de kerk niet zo? Porque es una organización llena del Espíritu Santo. Omdat het een organisatie is vol van de Heilige Geest. Porque la iglesia trabaja bajo el poder del Espíritu Santo. Want de gemeente werkt door de kracht van de Heilige Geest. Jesús dijo, Jezus zei, ustedes me serán testigos. jullie zullen mijn getuigen zijn. Y vamos a leer En we gaan lezen. la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 6 al versículo 11. In Handelingen 1, 6 tot en met 9. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos
2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Amén. Amen. Amén. Qué bueno es el Señor. Wat goed is de Heer. Qué bueno es Dios que ha proveído el Pentecostés para nuestras vidas. Wat goed is God dat hij voorzien voor de Pinksteren voor onze levens. Ahora, no es una palabra que tenemos que olvidarnos después de mañana Het is geen woord dat we morgen moeten vergeten. y solamente de aquí a un año otra vez, En ook niet een jaar terug. sino que el Pentecostés debe de ser vivido en nuestra vida Maar, todos los días. maar Pinksteren moet gelevend worden in onze leven elke dag. El poder del Espíritu Santo debe de estar en nuestro corazón todos los días. De kracht van de Heilige Geest moet in ons hart zijn elke dag van onze levens. Por lo tanto, cuando Jesús envió el Pentecostés, Wanneer Jezus de Pinksteren zond, se dice Pentecostés porque fue la venida del Espíritu Santo en el tiempo de la fiesta de Pentecostés. we zeggen, want de Heilige Geest is gekomen in de dagen van de feest van Pinksteren. Que era una fiesta que se celebraba la cosecha En dat was een feest waar ze de oogst vierden. y los judíos celebraban. En de Judeeën die vierden dat. Entonces, en ese día, en esos días de Pentecostés, Dus in die dag, in die dagen van Pinksteren, el Señor derramó su Santo Espíritu sobre los discípulos. stortte de Heer zijn Heilige Geest op de discipelen. Y los discípulos estaban muy preocupados De discipelen die waren bezorgd, porque Jesús estaba para irse al cielo. want Jezus stond op het punt naar de hemel terug te keren. Imagínese usted. U kunt zich voorstellen, Ellos habían estado con Jesús, waren samen met Jezus. habían sido enseñados por Él, Ze werden geleerd door hem. pero ahora llega el momento de la separación. Maar nu kwam de tijd dat ze elkaar achterlieten. Imagine usted separarse del gran maestro que le ha enseñado. Kunt u zich voorstellen, uzelf loslaten van de leraar die u hebt geleerd? Separarse de su papá o de su mamá después de haber recibido tanta enseñanza de ellos. En uzelf loslaten van uw vader, ouders die heel veel hebben geleerd. Y separarse para siempre. Loslaten voor altijd. Pero Jesús, viendo la preocupación de ellos, Maar Jezus die zag de bezorgdheid van hun. Jesús dijo que volvería para ellos En Jezus zei, ik zou terugkeren voor hun. y volvería por medio del Espíritu Santo. En hij zou terugkeren door de kracht van de Heilige Geest. Así que el Espíritu Santo en nuestra vida Dus de Heilige Geest in onze levens es la misma presencia de Dios en nosotros. is dezelfde tegenwoordigheid van God in ons. El Espíritu Santo trae Dios a nosotros. De Heilige Geest brengt God tot ons toe. Y Jesús dijo que con este poder En Jezus zei, met deze kracht ellos iban a predicar en Jerusalén, zij zouden gaan prediken in Jeruzalem, en toda Judea. in Judea. Aquí Jesús está hablando del contexto que él predicó en los tiempos en que vivió aquí. Hier spreekt Jezus over de context waar hij in heeft geleefd. Y gracias a Dios que tampoco no se olvidó de Samaria. En dankzij God heeft hij Samaria ook niet vergeten. Porque Samaria no era judía. Want Samaria was geen Judea. Pero Jesús también tenía un plan con Samaria. Maar Jezus had ook een plan met Samaria. Demostrando que la salvación, aunque ha venido a los judíos, pero se extendía a todas las naciones del mundo. Maar de redding, ook al begon hij in Judea, maar hij was tot de einde der wereld. A todos los paganos, los gentiles, Tot alle heidenen, que no conocían a Dios. die kenden God niet. Todos ahora tenían derecho Ze hebben allemaal recht gekregen a la salvación. tot redding. Y aquí Jesús dijo, ustedes van a predicar, comenzar por Jerusalén, en Judea y también en Samaria. En hier zegt Jezus, jullie gaan beginnen te prediken in Judea, Samaria. Jesús mismo estuvo en Samaria.
Jezus zelf die was in Samaria. E ele predicou em Samaria. Hij predikte in Samaria. E aí houve algo muito lindo quando ele se encontra com a mulher samaritana. Se acorda? En daar was het heel mooi toen hij predikte tot de Samaritaanse vrouw. E a samaritana se convertiu ao Senhor. En de Samaritanen die bekeerden zich tot God. Então Samaria também estava na lista de Jesus. Dus Samaria was ook in de lijst van Jezus. Todas as nações estão na lista para a salvação, Alle naties waren in de lijst voor redding. para serem alcançados Om bereikt te worden. por el poder del evangelio. Door de kracht van de evangelie. Por lo tanto, Dus ele dijo a sus discípulos, y después de Samaria va a todas las naciones hasta el último de la tierra. Dus hij zei tot zijn discipelen, het beginnende naar Samaria en tot de einde der wereld. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Hoeveel kunnen God danken? Él nos mandó ir hasta el último de la tierra. Hij stuurde ons tot de uiteinde der wereld. No hay límites para la iglesia crecer. Er zijn geen beperkingen zodat de kerk gaat groeien. No importa los obstáculos que haya. Het maakt niet uit de obstakels die er zijn. La iglesia está llena del Espíritu Santo De kerk is vol van de Heilige Geest. para ir a todas las partes, Om overal heen te gaan. hasta lo último de la tierra Tot de uiteinde der wereld. y hasta el final En tot het einde toe. de todas las cosas. Van al het. La iglesia seguirá creciendo. De gemeente zal blijven groeien. La iglesia seguirá cumpliendo su misión. De gemeente blijft zijn doel bereiken. Antes de Pentecostés, Voor de Pinksteren, la situación era otra. de situatie was anders. Los discípulos estaban con miedo. De discipelen waren aan het eten. Ellos estaban con miedo de los judíos. Tenían miedo. Oh, ze waren angstig voor de... Angsta. Ja. Ellos estaban desesperados Ze waren bezorgd. porque tenían miedo de los judíos. Want ze waren bang voor de Judeërs. En Juan capítulo 20, versículo 19, In Johannes 20, vers 29. nos dice la Biblia que De Bijbel Jesús zegt- llega. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos con miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Amen. Amén. Paz a vosotros. Vrede zij tot u. Ellos tenían miedo Ze waren bang. porque ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. Want ze waren niet vol van de Heilige Geest. Un creyente cuando está lleno del Espíritu Santo no tiene miedo a nada. A Degene nadie. die vol is van de Heilige Geest, die is bang voor niks. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hoeveel zijn met mij eens? Hasta el infierno que se levante. Ook al komt de hel. Un creyente lleno del Espíritu Santo no teme a nada, a nadie, ni la muerte. De gelovige vol van de Heilige Geest is niet bang van niks. Ook niet voor de dood. Y ese es el poder que Jesús vino para traer a su iglesia. Dat is de kracht dat Jezus kwam om te geven aan zijn gemeente. Y el tema de ese mensaje es la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. De boodschap is de kracht van de Heilige Geest. La iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. De gemeente onder de kracht van de Heilige Geest. Ellos tenían miedo. Zij waren bang. Le faltaba Pentecostés en la vida. Ze hadden Pinksteren nodig in hun levens. Muchos aún tienen miedo. Heel veel zijn nog bang. Viven una vida de miedo. Ze leven in een leven van angst. Pero esta situación es ilegal en su vida. Maar deze situatie is illegaal in uw leven. Usted es un cristiano y tiene miedo. Als u een christen bent en u bent bang, Vive una vida de terror. u leeft een leven van terror. Es una situación ilegal que está pasando ahí. Het is een situatie illegaal die daar plaatsvindt. Porque el plan de Dios para nosotros es que vivamos sin miedo. Want het plan van God is dat wij leven Libres. zonder angst. Vrij. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado el espíritu de miedo, mas de dominio propio, de fuerza
De Bijbel zegt, God heeft ons gegeven een geest van kracht. Een geest van... Kracht. Amen. Ja, amém. De geest van kracht. El espírito de domínio próprio. De Dios nos ha geest van dado. zelfbeheersing heeft God ons gegeven. Y ese espíritu que está en nosotros es el Espíritu Santo. En die geest die in ons woont is de Heilige Geest. Una situación de miedo puede ser legal para los que no tienen el Espíritu Santo, mas los que tienen el Espíritu Santo es una situación ilegal. Hay que reverter esta situación y vivir en victoria. Amen. Amén. Creyentes preocupados con la situación del Estado. Ellos estaban preocupados Ze con la waren situación del bezorgd met Estado. de situatie waarin ze zich verkeerden. Estaban viviendo en una república dominada por otros, Ze woonden in een por republiek colonizadores. van andere mensen die beheersers waren. Ellos querían saber la situación política, cómo sería resuelta. Ze wilden weten hoe de politieke situatie zou verlopen. Y cuando Jesús dijo Maar toen Jezus zei que el Espíritu Santo iba a venir, dat de Heilige Geest zou komen, ellos pensaron que sería un tiempo de restauración del gobierno. ze dachten dat het een herstel zou zijn van de regering. Roma perderá, Rome zou verliezen el Mesías se levantará en de Messias zou y opkomen. va a tomar todo eso aquí otra vez. En hij zou alles opnemen nog een keer. El Mesías que ellos estaban esperando era para solucionar la situación política. De Messias die ze verwachten was om de politieke situatie te veranderen. Pero Jesús dijo, no, Maar Jezus zei ustedes nee, están equivocados. jullie zijn in de war. Ustedes van a recibir poder Jullie zullen kracht ontvangen cuando el Espíritu Santo venga sobre sus vidas. wanneer de Heilige Geest op jullie leven zal komen. Y me serán testigos. En jullie zullen getuigen zijn. ¿Testigos de qué? Getuigen van wat? Del poder de Dios. Van de kracht van God. De la salvación en Cristo Jesús. Voor de redding van Jezus Christus. Jesús dijo, el asunto de gobierno, eso todo está en las manos de Dios. Eso Dios va a actuar en su manera, a su tiempo. De manier van regering, dat zal God op een gegeven moment zelf doen. Pero ocúpense con otras cosas. Maar jullie moeten jullie bezorgd maken voor andere dingen. Ocúpense en recibir poder. Jullie moeten jullie niet druk maken, maar de kracht ontvangen. Amén. ¿Cuántas veces nosotros estamos ocupados con cosas que no tienen ni para el norte ni para el sur? We zijn soms bezorgd dat dingen van oost of west niets te maken hebben. Y el Señor nos está diciendo, no ocúpense con eso, ocupen en buscar el Espíritu Santo. Maar de Heer zegt, jullie moeten jullie bezorgd maken om de Heilige Geest te ontvangen. Porque si nos ocupamos en buscar al Espíritu Santo, todo lo demás será resuelto. Maar als u de Heilige Geest zoekt, dan zal alles verder goed uitkomen. Primero que una vida llena del Espíritu Santo, Ten eerste no le falta nada. een leven Amen. vol van de Heilige Geest. Je bent geen ding Amen. nodig. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoeveel kunnen amen zeggen? Oh, una vida llena del Espíritu Santo no le falta nada. Een leven vol van de Heilige Geest, je komt niks tekort. Sinto su presencia aquí en esta mañana. We ontvangen zijn tegenwoordigheid op deze moment. ¿Sabe por qué Pentecoste no es una cosa que se quedó allá a 2000 años? Pentecoste hoy debe de estar en nuestro corazón, en nuestra vida. El Espíritu Santo actuando en nuestra vida. De Heilige Geest is niet iets van 2000 jaar terug, maar iets dat elke dag in onze levens moet zijn. Aleluya. Prijs God. Triste cuando la iglesia cree que el Estado tiene la solución para su vida. Verdrietig wanneer de gemeente denkt dat de regering oplossingen heeft voor hun levens. Por eso muchos están engañados hoy.
Want heel velen zijn nu bedrogen. culpan los gobernantes. Ze geven de schuld aan de regering. La culpa es del gobierno. De La culpa schuld es de is van eso. de regering van dit. Si usted está lleno del Espíritu Santo, Als u vol bent van de Heilige Geest, usted funciona u gaat qual- functioneren en cualquier sistema. in welke systeem dan ook. La iglesia no necesita de un gobierno que apoye el evangelio. De gemeente heeft niet de regering nodig die het evangelie ondersteunt. He visto eso. Ik heb dat La gezien. iglesia funciona en cualquier circunstancia. De gemeente die functioneert in elke situatie. Y le digo una cosa, En ik zeg u wat, donde más se prohíbe el evangelio, waar de evangelie minder wordt más la iglesia crece. verboden wordt, daar groeit de gemeente meer. Más la iglesia crece. Meer groeit de gemeente. ¿Quién podría imaginar que China China comunista, con toda la persecución que hay, ahí está la iglesia más grande del mundo? Wie kan zich voorstellen, China, waar het gemeente meer onderdrukt wordt, meer groeit dan waar ook ter wereld? ¿Quién podría imaginar que delante de la dictadura chinesa Wie kan zich voorstellen bij de dictatuur van la China iglesia crecería tanto? dat de gemeente meer zal groeien? Yo tuve reportajes de la iglesia de China. ¿Sabe cómo hacen ellos? Ellos entran en huecos en la tierra para orar. ¿Aló? Ellos entran en los huecos, hacen huecos en la tierra, cuevas, para orar. Amén. Así es. Y comienzan a orar y las cosas se vuelven diferentes. Porque cuando la iglesia ora, los problemas son resueltos. Es por medio de la oración. Ellos están llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es todo que necesitamos para llevar a cabo la evangelización, para llevar a cabo el crecimiento, para seguir avanzando. Aleluya. Solamente el Espíritu Santo y nada más. A Dios sea la gloria. Esa era la situación en que estaban. Solo después de Pentecostés, los cristianos comenzaron a actuar de una manera auténtica. Solo después de Pentecostés, los cristianos comenzaron a actuar de una manera auténtica. Ellos comenzaron a salir. Ellos comenzaron a hacer lo que tenían que hacer. Pedro sale con Juan, van al templo a orar. Encuentra un paralítico en la puerta del templo. El paralítico le pide una limosna. Y ellos dicen, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos, eso te lo damos. En el nombre de Jesús, el Nazareno, levántate y anda. Y el paralítico se levantó, comienza a andar. Los milagros comienzan a acontecer. El Espíritu Santo comienza a actuar en la iglesia. Amén. Cosas grandes comienzan a acontecer. La gloria de Dios comienza a ser derramada en la iglesia. Oh, qué cosa linda. Todo eso solamente por medio de Pentecostés. La iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. La iglesia bajo el poder del Espíritu Santo garante la organización. Garante lo que ella es. Porque ella está bajo el poder más grande.
La iglesia está bajo el poder más grande. Pablo relata sobre el poder de la iglesia y dice que le fue dado por revelación el poder del Espíritu Santo para conocer el misterio, dice en Efesios capítulo 3, versículo 3 al 6. Portanto, podereis entender qual é minha compreensão en el misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipe de la promesa por medio del Evangelio. El Espíritu Santo es lo que nos mueve, el Espíritu Santo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Una iglesia llena del Espíritu Santo nunca perderá. Una iglesia llena del Espíritu Santo nunca va a stop. Amén. Una iglesia llena del Espíritu Santo siempre estará victoriosa. Aleluya. Esta es la fuerza de la iglesia. Y lo más bello que hay es que esta fuerza de la iglesia no es por medio de ningún gobierno humano, de ninguna autoridad humana. Estamos amparados bajo el poder de los poderes, que es el poder de Dios. Amén. El poder mayor, que es el poder de Dios. Pablo dice que esta revelación es tan grande, que en Cristo Jesús los gentiles fueron coherederos. Los gentiles también comenzaron a participar. Assim como um avião está desenhado para volar. Eu estava pensando que um avião, se você vê abaixo, é um avião, ¿eh? Pero não está haciendo seu trabalho. Um avião não pode sair de aqui a aterrar por las autopistas. Que pensa você? Hã? Não se necessita um avião, hein? Se necessita carros. Se você põe um avião de aqui a aterrar por autopistas, é uma confusão, vai gastar muito tempo, não vai poder andar em todas as curvas que há por aí no caminho. O avião, quando está em la tierra, não é significativo. Porque ele foi criado para volar. Ele foi criado para passar as barreiras, para passar sobre as nuvens e volar. Então, aí se sabe o valor de um avião que tem. Quando está volando, está transportando pessoas, e sai de aqui, pasa la camada de las nubes y va muy alto, y de ahí es que él desarrolla. El avión solo puede desarrollar bien cuando está en las alturas. En la tierra no. La iglesia es igual. La iglesia no puede desarrollar bien si no está llena del Espíritu Santo. Ella se queda en la tierra, confiando en las cosas de la tierra, viviendo el sistema del mundo, el sistema de la tierra. Pero cuando ella es revestida del Espíritu Santo, cuando ella está llena de Pentecostés, ella sale de los límites y va más allá. Ella sale de aquí. Ella va toda Rotterdam. Me escuchen eso. Ella va toda Rotterdam, ella va hasta los barrios
de Rotterdam, ella va a otros lugares, ella sale de las fronteras porque está llena del Espíritu Santo. Pentecoste es el poder de Dios en la vida de la iglesia. Pentecostés es la fuerza que la iglesia tiene. Oiga eso. Satanás no tiene poder sobre la iglesia porque la iglesia está en Pentecostés. La iglesia está bajo esta autoridad. Aleluya. Y lo que usted dice en autoridad del Espíritu Santo. Y en autoridad del Espíritu Santo, usted puede ordenar a cualquier cosa que será hecho. Cualquier obstáculo que se levante, sea lo que sea, porque el poder que opera en sus labios es el poder del Espíritu Santo y todos los demás poderes están sujetos a él. Por lo tanto, estamos diseñados para llegar a altas velocidades, para llegar sobrevolar, para volar en las alturas. Estamos diseñados por Dios con una estructura espiritual. La iglesia es una organización con un diseño todo especial. Por lo tanto que mientras nosotros como iglesia de Cristo nos quedamos pegados con las cosas de aquí, nosotros no estamos operando optimalmente como debe de ser. Porque nuestro diseño es para avanzar, nuestro diseño es para conquistas en el poder, bajo el poder del Espíritu Santo. La iglesia fue llamada para actuar en poder. El único poder mayor. Jesús dijo a Pedro, en Mateo capítulo 16, versículo 19, el Señor dice a Pedro, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En otras palabras, Dios nos ha dado a la iglesia el poder para atar y desatar, para hacer y deshacer. Y mientras la iglesia toma una decisión para atar aquí en la tierra, en los cielos también está hecha la decisión, ok. Pues fue Jesús quien dijo, no soy yo. Y así es. ¿Están escuchando bien? Aleluya. Fue dado por el Espíritu Santo este poder para atar y desatar. Por lo tanto, si hay ataduras, desate. Lo que tiene que atar, lo atamos. Lo que tiene que desatar, lo desatamos. Y hacemos en nombre de Jesús. Hacemos bajo el poder del Espíritu Santo. Y así es como lo hacemos. Y listo. Gloria a Dios. Y eso es en todas las áreas de nuestra vida. Eso es en todas las áreas que vamos a actuar. Es así. Si está bajo el poder del Espíritu, tiene la cobertura de Él. Es como aquí en el Reino de Holanda. Los ambtenaren, los funcionarios que dan las multas, con los que pone la gente cerradas, los que da estrafo, lo que sea, o absorbe, está bajo el poder del reino holandés. Ja of nee? Sí.
Los representantes del reino del cielo actúan bajo el poder del Espíritu Santo. Aquí todos tienen que obedecer porque está bajo el poder de la ley holandesa. Y Pentecostes es el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, que lo que usted hace ahí en nombre de Jesús, lo que usted ata o desata, así será hecho. Y no está bajo ninguna ley de este mundo, sino que está bajo la ley de Dios. Sino que está bajo el poder del Espíritu Santo. Oh, qué cosa preciosa. Dios nos ha dado poder para atar y desatar, para hacer y deshacer en nombre de Jesús. En ese día, si usted está enfermo, desate eso en nombre de Jesús. Desátelo. Dígale, enfermedad y no más. No más, en nombre de Jesús. Sea cual sea la atadura, desátelo, porque así será hecho también en los cielos. Porque estamos actuando bajo el poder espiritual, el poder del Espíritu, que nos da fuerza, que nos da autoridad y que garante la decisión que fue tomada. Oh, vamos a levantarnos todos en este momento. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor, por tu poder. Te pido que los que están en la casa en este momento, escuchando, viendo, Señor, sean llenos del Espíritu Santo, que puedan entender, Señor, este mensaje y paren de vivir en miseria espiritual. Dios nos ha llamado para vivir en victoria espiritual, en victoria en la vida, en la tierra. Aleluya. Como humanos, pero representando el poder mayor aquí en la tierra, el poder de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Te rogamos que cada vida en esta mañana pueda recibir esta revelación, Señor. Esta revelación que es dada a todos aquellos que tienen fe, que quieren recibir, aleluya, que reciban esta revelación, Señor, de tu Espíritu en este día, en nombre de Jesús. Que puedan vivir la gloria del Pentecostés en sus vidas, que puedan ser llenos del Espíritu Santo para proclamar grandes verdades al mundo, para proclamar tiempos diferentes para esta tierra, para la humanidad, para proclamar tiempos diferentes para esta nación. En nombre de Jesús proclamamos ahora, Padre, tu gloria, Señor, en cada vida. Sean tocados por tu poder. Hoy vamos de encuentro a las enfermedades que están asolando, que están en vida de muchos aquí, Señor. Y ahora declaramos en nombre de Jesús que se vaya toda la enfermedad, que sean sanados por el poder milagroso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Dios ha preparado para ti una nueva historia en este día. Pentecostés es novedad, es buena noticia. Pentecostés es liberación. Pentecostés es el poder que la iglesia ha recibido para atar y desatar, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para liberar a los cautivos del pecado, de la cautividad que se encuentra la humanidad. Padre, en nombre de Jesús,
Ponga tus manos milagrosas en esta hora. En nombre de Jesús. Sobre cada oyente, Señor. Que reciban, Señor, este poder pentecostal en su vida. En nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Reciba ese poder en esta mañana. Recibe en esta mañana. En nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Si alguien en este momento nos escucha y quiere recibir a Jesús en su corazón, porque quizás aún no ha hecho en su vida, hoy es tu día, puede hacerlo. En nombre de Jesús, arrepiéntete, arrepiéntete, salga de la cautividad, salga de la cautividad. El poder del Espíritu Santo te libera de la cautividad, de las ataduras, y te da una nueva vida en Cristo Jesús. Reciba hoy este poder en su vida. Haga su decisión, arrepiéndase de sus pecados y sea a partir de hoy una nueva criatura en Cristo Jesús. Para que sea libre. En nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos. Aleluya. Amén, aleluya. Qué bendición poder escuchar este mensaje sobre el Espíritu Santo. Aleluya. Sabe, el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Dios no discrimina a nadie. Todos los que creen en Él reciben al Espíritu Santo. Y Él nos está, como dijo el pastor, llevándonos como este avión que tiene que volar más alto, que nos fue llamado para estar en las carreteras, sino en los aires. Amén. Así que tomemos este mensaje en esta mañana y apliquemos en nuestras vidas. Tengamos sed por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo, y que crezcamos cada día más en Él. Muy bien, hermanos, gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. No se olviden, el miércoles tenemos nuestro estudio bíblico a las 7:30. También estamos orando por la mañana y sigamos en comunión unos con los otros y creciendo en amor, en gracia, en paz y en alegría. Amén. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la dulce comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Y el pueblo de Dios dice, amén. Una feliz domingo, amén.